Muy buenos días a mis estudiantes del primero medio B. Siempre es un agrado volver para hacer clases, aprender, interactuar, conversar e incluso dialogar en la asignatura de formación ciudadana. En el día de hoy continuaremos describiendo y explicando la guía número 7 sobre democracia. Su significado, en qué consiste democracia, principales características, cuáles son sus principios fundantes y cuál es el estado real de la democracia representativa en Chile. Cuáles son las diferencias de la democracia directa o griega versus la democracia representativa actual. Por lo tanto, se mencionarán o nombrarán las principales diferencias, queridos estudiantes. Luego también se comentará a partir de algunos ejemplos concretos, mediante videos temáticos, el origen de la democracia, en qué consiste la democracia, y un resumen histórico sobre la democracia. Entonces ahora necesito que presten absoluta atención, enciendan sus cámaras, por favor, aquellos que la tengan en buenas condiciones, para ver el siguiente video que voy a compartir. Atención. Atención. Voy a compartir el siguiente video. Dragmap Live. Perfecto. Descontentos con la política, pero es difícil encontrar una solución cuando ni siquiera conocemos. En los días que corren, muchos están descontentos con la política, pero es difícil encontrar una solución cuando ni siquiera conocemos el sistema político. ¿Cuál es la forma de gobierno mayoritaria? La respuesta más común es la democracia, pero ¿vivimos realmente en una democracia? La democracia nació en Atenas, en el siglo V a.C. Como indica su significado, supone el poder de la ciudadanía. Aunque en la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos. Solo los hombres atenienses mayores de 18 años podían participar en la política. La democracia griega se apoyaba en una asamblea en la que residía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Dicha asamblea estaba compuesta por el pueblo, independientemente de su condición social. Se convocaba 40 veces al año para tomar decisiones sobre la política, las leyes y la sociedad. Cualquier miembro de la asamblea podía postularse como representante del pueblo y después se les escogía por sorteo, a diferencia de las elecciones actuales. No había programa electoral, pero a las personas electas se les hacía un examen para saber si eran aptos para el puesto. El poder emanaba del pueblo y no de los dioses, a diferencia de otras culturas de su tiempo. Las decisiones las tomaba el pueblo, ya que si las tomaban los representantes se volvía a la oligarquía. Aristóteles decía que era el gobierno del pobre sobre el rico. Cada ciudadano se representaba a sí mismo. El problema es que no había muchos mecanismos de control, excepto que no se podía aceptar una ley contraria a otra, pero si se hacía alguna reforma fuera de lo común, esa persona podía ser encarcelada. La política se hacía gracias a los que participaban. Las personas descontentas con la sociedad solo tenían que participar en la asamblea y proponer cambios. No era una cuestión de ganar, sino de encontrar lo mejor para todos entre todos. Tras las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, la democracia en la Hélade se vio afectada y territorios que eran democráticos dejaron de serlo. Después, Filipo II conquistó toda Grecia, creando el Imperio de Macedonia y poniendo fin a la democracia, después de 200 años. Mucho después, en el siglo XVIII, las revoluciones pedían un cambio en la política de los regímenes absolutos, donde todo el poder recaía sobre el rey y solo la élite podía participar en la política. Por ello surgieron nuevas constituciones que limitaban los poderes de los gobernantes. Las constituciones de Estados Unidos y de Francia aportaron una declaración de los derechos del hombre, el sufragio universal masculino y la abolición de la esclavitud. Hasta entonces los representantes eran pocos y los votantes les reconocían personalmente. Con el sufragio universal resultaba más difícil conocer a los representantes.
representantes. Por ello surgieron los partidos de masas uniendo a la gente por sus ideologías. A partir de este momento ya no importan las personas, sino su ideología. En la actualidad predominan los gobiernos representativos, en los que se eligen unos representantes que actúan con total libertad, ya que el poder ya no está en el pueblo. No hay un mecanismo en el que el representante dé lo que prometió en el programa electoral. En definitiva, la democracia griega es lo opuesto al gobierno representativo. Suiza es el país que más se acerca a la democracia ateniense, ya que es una democracia directa. Lo cierto es que la democracia griega fue posible porque solo una pequeña parte de la población participaba. Y hasta aquí el Draw My Life del origen de la democracia. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta lo que tú quieras, porque al fin y al cabo esto es una democracia. Hasta el próximo vídeo. Bueno, queridos estudiantes, volveré a poner el video para que exista mayor comprensión y claridad en el concepto mismo de democracia a partir de sus orígenes. Gracias. Se escucha como eco su audio. Sí, ahora lo soluciono. En los días que corren, muchos están descontentos con la política, pero es difícil encontrar una solución cuando ni siquiera... Queridos estudiantes, ¿qué haremos ahora? Nuevamente voy a reiniciar el video. ¿Cuál es el origen de la democracia? Para que exista mayor claridad de lo que estamos hablando. Ya presten atención al concepto, características y ejemplos que aparecen acá en el video respecto al origen de la democracia, en la cual existe una síntesis histórica de la democracia desde sus orígenes hasta la actualidad. Presten absoluta atención, por favor. Gracias. En los días que corren, muchos están descontentos con la política, pero es difícil encontrar una solución cuando ni siquiera conocemos el sistema político. ¿Cuál es la forma de gobierno mayoritaria? La respuesta más común es la democracia, pero ¿vivimos realmente en una democracia? La democracia nació en Atenas, en el siglo V a.C. Como indica su significado, supone el poder de la ciudadanía. Aunque en la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos. Solo los hombres atenienses mayores de 18 años podían participar en la política. La democracia griega se apoyaba en una asamblea en la que residía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Dicha asamblea estaba compuesta por el pueblo, independientemente de su condición social. Se convocaba 40 veces al año para tomar decisiones sobre la política, las leyes y la sociedad. Cualquier miembro de la asamblea podía postularse como representante del pueblo y después se les escogía por sorteo, a diferencia de las elecciones actuales. No había programa electoral, pero a las personas electas se les hacía un examen para saber si eran aptos para el puesto. El poder emanaba del pueblo y no de los dioses, a diferencia de otras culturas de su tiempo. Las decisiones las tomaba el pueblo, ya que si las tomaban los representantes se volvía a la oligarquía. Aristóteles decía que era el gobierno del pobre sobre el rico. Cada ciudadano se representaba a sí mismo. El problema es que no había muchos mecanismos de control, excepto que no se podía aceptar una ley contraria a otra, pero si se hacía alguna reforma fuera de lo común, esa persona podía ser encarcelada. La política se hacía gracias a los que participaban. Las personas descontentas con la sociedad solo tenían que participar en la asamblea y proponer cambios. No era una cuestión de ganar, sino de encontrar lo mejor para todos entre todos. Tras las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, la democracia en la Hélade se vio afectada y territorios que eran democráticos dejaron de serlo. Después, Filipo II conquistó toda Grecia, creando el Imperio de Macedonia y poniendo fin a la democracia, después de 200 años. Mucho después, en el siglo XVIII, las revoluciones pedían un cambio en la política de los regímenes absolutos, donde todo el poder recaía sobre el rey y solo la élite podía participar en la política. Por ello surgieron nuevas constituciones que limitaban los poderes de los gobernantes. Las constituciones de Estados Unidos y de Francia aportaron una declaración de los derechos del hombre, el sufragio universal masculino y la abolición de la esclavitud. Hasta entonces los representantes eran pocos y los votantes les reconocían personalmente. Con el sufragio universal resultaba más difícil conocer a los representantes. Por ello surgieron los partidos de masas uniendo a la gente por sus ideologías. A partir de este momento ya no importan las personas, sino su ideología. En la actualidad predominan los gobiernos representativos, en los que se eligen unos representantes que actúan con total libertad, ya que el poder ya no está en el pueblo. No hay un mecanismo en el que el representante dé lo que prometió en el programa electoral. En definitiva, la democracia griega es lo opuesto al gobierno representativo. Suiza es el país que más se acerca a la democracia ateniense, ya que es una democracia directa. Lo cierto es que la democracia griega fue posible porque solo una pequeña parte de la población participaba. Y hasta aquí el Draw My Life del origen de la democracia. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta lo que tú quieras, porque al fin y al cabo esto es una democracia. Hasta el próximo vídeo.
Ya, queridos estudiantes. Bueno, queridos estudiantes, a partir de este video temático, ¿cuál es el origen de la democracia? Busco que tengan mayor claridad y precisión respecto al concepto clave de la clase de hoy, la democracia, ¿cierto? ¿En qué consiste la democracia? ¿Cuál es su origen histórico? ¿Cuáles son sus principales características? ¿En qué se diferencia la democracia representativa versus la democracia antigua? Entre otras cosas, por lo tanto, ¿alguna duda, consulta, interrogante a partir del video mostrado, queridos estudiantes? ¿Cuál es el origen de la democracia? Queridos estudiantes, muchachos, jóvenes del primero medio B, dudas, comentarios, interrogantes a partir del video mostrado. ¿Podrían realizar alguna diferencia entre la democracia antigua versus la democracia representativa? ¿Qué podrían decir? ¿El pueblo ya no decide? ¿Cómo? Disculpe, hable un poco más fuerte para escucharme. Dígame. ¿Cómo explicarlo? Pero ahí decía que una de las diferencias es que el poder ya no lo tiene el pueblo, sino que lo representa una persona. Claro, muy bien, en el caso de la democracia representativa, es decir, la democracia actual, son ciertos representantes que uno elige a través de las urnas estimadas, y no hay una relación directa, claramente como en la antigua Grecia, en la cual los ciudadanos atenienses participaban activamente en los asuntos públicos de la polis y se reunían, tal como decía el video, 40 veces al año, en la cual discutían, debatían o deliberaban sobre asuntos de la sociedad, de la política, del poder, entre otras consideraciones. Pero actualmente, en la actual democracia representativa, uno solamente elige a ciertos representantes que supuestamente representan nuestros intereses en el Parlamento. Y el Parlamento es el foro republicano por excelencia y encarna el poder legislativo. Estimada. ¿Cómo, Vicente? ¿Cómo, Vicente? Ya, déjame. Al tiro respondo, Vicente. A ver, respecto a la democracia antigua, Vicente. Sí, puse que los hombres mayores de 18 son ciudadanos y las mujeres esclavos extranjeros no lo eran. Y ahora todos pueden votar, no importa si eres hombre o mujer. Bueno, es una diferencia. Así es, Vicente. Muy bien. En la democracia ateniense, ¿quiénes podían votar? Solamente los hombres, los varones libres sobre los 18 años, por lo cual equivalía solamente al 20% del total. En cambio, las mujeres, extranjeros y esclavos no podían votar. Por lo tanto, sufragaba solamente una minoría del total de la población en la antigua Grecia. Por lo tanto, queridos estudiantes, tampoco hay que sobreidealizar las bondades o ventajas comparativas de la democracia ateniense, porque no todos lograban participar activamente en los asuntos públicos de la Helade o en los asuntos públicos de la polis. Queridos estudiantes, buen punto, Vicente, buena observación. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien comentó algo? ¿Alguien comentó algo? ¿Alguien comentó algo? ¿Qué otra diferencia respecto al video y la guía número 7 que hemos visto anteriormente, antes de pasar al otro video? Queridos estudiantes,
del primero medio B tengan Nuestros presente. Dígame. nuestros representantes no necesariamente tienen que cumplir con sus propuestas. Muy buen punto. En reiteradas ocasiones, estimada nuestro representante, es decir, diputados, senadores, no cumplen con lo que prometen, por lo tanto, uno les otorga absoluto poder a partir de nuestra propia soberanía personal. Entonces, uno le entrega nuestra propia soberanía para que ellos posteriormente legislen, discutan o deliberen en representación nuestra. Pero tal como tú muy bien dices, lamentablemente uno les otorga absoluta confianza en que van a desempeñar el cargo de acuerdo a ciertos principios éticos, políticos, para promover o fomentar el bien común. Pero nosotros sabemos que actualmente eso no sucede. Pero por un asunto territorial o de extensión territorial, sería tremendamente complejo implementar una democracia directa en la actualidad. Imagínense en países tan extensos territorialmente como Estados Unidos, China, Rusia, entre otros, se pudiera implementar un régimen político institucional de democracia representativa. Sería una quimera. Sería complejo. Entonces, tal como menciona el ejemplo en el video, lo que más se acerca de alguna manera a ese tipo de democracia directa es Suiza, puesto que es territorialmente pequeño, acotado, pequeño. No es extenso como los países mencionados anteriormente. Tengan presente eso, queridos estudiantes. Ya, jóvenes, prestemos atención al segundo video para posteriormente agregar algo a partir del documento 7 y dar algunas pequeñas precisiones sobre la democracia. Gracias. Doña Rocío Mallea, joven Rocío Mallea. Ya, continuemos entonces. Recuerden que el origen de la democracia nació en Grecia, Atenas, específicamente Atenas, siglo V antes de Cristo. Atención. Atención acá. Presten atención, queridos estudiantes, a este video, por favor. Se los voy a agradecer. Gracias. ¿Cómo, Vicente? ¿Qué señalas, Vicente? Querido Vicente, Que vos de que antes decía que se hacían como unos exámenes para ver si podía gobernar la persona, y ahora, según yo, se gana el que más votan y quien le agrade más al pueblo. claramente, Vicente, en una democracia representativa de masas, si tú cumples con ciertos requisitos en edad, de salud, y tienes el apoyo de determinados partidos políticos, tú puedes presentarte a algún cargo de elección popular y salir electo para posteriormente representarnos. Y claro, ¿cuál es el costo del riesgo? Que dicha persona electa puede incurrir en actos, conductas cuestionables que transgreden la Carta Fundamental o el contenido de la Carta Fundamental, o puede no representar cabalmente los principios personales de muchos ciudadanos. Entonces, Vicente, es un buen punto el que tú señalas, porque en la antigüedad griega, es decir, Atenas, se realizaba un examen para saber si ciertas personas estaban preparadas para gobernar. En cambio, ahora no necesariamente. Buena observación, Vicente.
Continuemos. Segundo video, ya. Este es un video sobre historia de la democracia. Atención. Ya. Pueblo y para el pueblo. Vaya que tenía razón Lincoln con esta frase, porque si nos fijamos en la política en la historia del mundo, vaya que tenía razón Lincoln con la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Vaya que tenía razón Lincoln con esta frase, porque si nos fijamos en la política en la historia del mundo, es mucho mejor la democracia. Tanto así que en el colegio tenemos nuestra propia democracia, porque elegimos al personero o personera, personerito o personerita, representante de grupo y otros cargos. Así que hoy echaremos un vistazo a la historia de la democracia y cómo fue cambiando con el tiempo. Retrocediendo la línea del tiempo a muchos años atrás, bueno, no tanto, llegamos a la antigua Grecia, en 1200 a.C., el paraíso del conocimiento, la filosofía y los que nos hacen la vida imposible con las matemáticas. Pero bueno, aquí nace la primera democracia de la historia, o por lo menos la primera democracia documentada. Esta democracia se llamaba la democracia ateniense, porque nació en la ciudad o polis llamada Atenas. Aquí la gente, el pueblo, elegía a sus gobernantes, y el pueblo eran los que mandaban a sus líderes, sobre todo en una reunión que se hacía entre todo el pueblo, llamada asamblea. En la asamblea realmente estaba la verdadera democracia, que viene de la palabra demos de pueblo y kratos de poder, significando el poder del pueblo. La gente podía elegir a sus gobernantes y tener su propia opinión, y no solo eso, las personas siempre estaban interesadas en la política, para poder de que no le robaran la plata y no hicieran ninguna decisión sin haberle preguntado al pueblo. Esta era una democracia muy justa, casi que se podría decir que era paradisíaca. Pero todo tenía su lado malo, y es que las mujeres no podían participar. Pero, a pesar de esto, la democracia ateniense era bastante buena. Cuando todo iba como viento en popa, llegó el Imperio Romano en 753 a.C. y le dio una patada a la democracia ateniense y creó su propia forma de gobernar. Realmente tuvieron 3 formas de gobernar distintas, pero entre las 3 formas de gobierno, un grupo de personas nunca se bajó del poder o dejó de mandar: el Senado. Las personas que estaban en el Senado eran la élite o las familias ricas. Ellos tenían mucho poder y eran el grupo más top de todos. Pero el Senado se peleaba mucho con el pueblo, porque el Senado era muy vida buena y el pueblo le tocaba muy duro. El Senado eran personas de las familias ricas que se reunían y se juntaban para tomar decisiones. Entonces el poder no estaba en una sola persona, sino que en varias, para poder de que haya muchas opiniones y distintos puntos de vista. Fue tan importante el Senado en Roma que en Colombia tenemos nuestro Senado. El problema de Roma es que, bueno, el poder estaba en el pueblo, pero no todo el pueblo. Solamente las personas del pueblo que tengan plata para comprarse un Lamborghini y un iPhone XR. Luego, moviéndonos años y años después, llegamos a la Edad Media en 476 después de Cristo. En la Edad Media todo cambió. Ya no hay democracia o poder de pueblo o algo. Ahora solamente una persona mandaba, y era el rey. Cuando el rey fallecía, la corona pasaba a su hijo mayor y se volvía rey. La gente, el pueblo, no tenía derecho o voto de nada. Todo dependía del rey. Estaban fregados por completo. Y la vida siguió sin democracia por 1000 años. 1000 años sin tener voz ni voto de nada. Hasta que en 1789, en Francia, todo cambió. El pueblo se estaba muriendo de hambre y no estaban felices con su rey. Entonces se tomaron las calles de París reclamando justicia y libertad. Tomaron a la fuerza la Bastilla, una prisión importante, y crearon los derechos del hombre. Y, lo más importante, echaron al rey del poder. 3 doritos después de haber echado al rey, crearon la república. Y al final, después de mucho tiempo, eligieron la democracia para elegir a su gobierno, y así el pueblo podía participar. Y ya que conocemos a grandes rasgos la historia de toda la democracia, y para ti, ¿qué es democracia?
Bueno, en el segundo video básicamente es una breve explicación histórica de lo que ha significado la democracia, ¿cierto? Tanto en la antigua Grecia, Roma, Edad Media, época moderna y posteriormente época contemporánea. Pero lo más importante que ustedes deben saber es que en los orígenes históricos de la democracia, esta se caracterizó por, ¿cierto?, la participación activa de los ciudadanos atenienses. Mujeres, extranjeros y esclavos no participaban o no votaban. La existencia de una asamblea ateniense en la cual existía la igualdad política, en la que se debatía, deliberaba o discutía sobre los asuntos públicos de la ciudad-estado o polis. Además del debate, discusión o deliberación sobre los asuntos públicos de la polis, los ciudadanos griegos lograban llegar siempre a acuerdos. La elección de los cargos políticos era vía sorteo. Ojo, vía sorteo, no como actualmente acontece, que es a través de las urnas. Eso deben tenerlo absolutamente claro. Actualmente en la vida cultural de Occidente se vive la democracia representativa, y tengan presente que la democracia representativa tiene sus complejidades, dificultades y conflictos. Conflictos porque permanentemente está en tensión por movimientos ciudadanos populistas, por algunos políticos irresponsables y corruptos, producto de la influencia del narcotráfico, entre otras consideraciones. Entonces la democracia representativa, lamentablemente, siempre ha estado en tensión, siempre de alguna manera ha estado en peligro porque las personas tienden a incurrir o realizar actos, conductas o comportamientos riesgosos cuando ellos poseen mucho poder. Cuando alguien posee mucho poder, bajo ciertas circunstancias, lamentablemente podemos olvidarnos del Estado de Derecho, de la cultura democrática de un país y de respetar la constitución política de un país. Bueno, chiquillos o chiquillas, esto sucedió en Chile el 11 de septiembre de 1973, cuando hubo un golpe de Estado de la Junta Militar y posteriormente de una democracia representativa de tipo presidencial. Se pasó a una dictadura militar que duró 17 años. Eso deben tenerlo absolutamente presente. Tienen que tenerlo absolutamente presente, queridos estudiantes. Tienen que tener absolutamente presente esa situación. Entonces, en Chile hubo, durante algunos momentos históricos, una transgresión a los derechos humanos fundamentales, lo que significó que no existiera la democracia, porque en una democracia, ante todo, existe. En una democracia representativa existe libertad de expresión. Ese ruido, chiquillo, ¿de quién es? Atención, ese ruido, es extraño ese ruido.
Ese- en una democracia representativa, ¿cuáles son las características principales? ¿Cuáles? La existencia de libertad de expresión, claramente, ¿cierto? La existencia de libertad de expresión, la existencia de organismos públicos independientes, la existencia de un Estado de Derecho, en la cual la ley se debe cumplir, además la existencia de una constitución política, también el derecho de los ciudadanos de poder elegir a sus representantes. Tengan siempre presente eso, por favor. Para finalizar, voy a compartir el documento 7. Solamente lo siguiente, queridos estudiantes, por favor, presten atención. Gracias, chiquillos, por la paciencia. Les agradezco la paciencia. Gracias. Acá miren. Lo siguiente. La semana pasada quedamos acá. ¿Cuáles son las características principales de la democracia? Yo mencioné algunas, ¿cierto? Pero una primera característica es elecciones libres, limpias y periódicas, ¿cierto? ¿Esto en qué consiste? Que los ciudadanos pueden participar en ellas en calidad de votantes o como de candidatos. Entonces los ciudadanos tienen el derecho de participar en cargos de elección popular o, a su vez, de elegir a sus representantes. Tengan presente eso. Segunda característica, libertad de expresión. Libertad de expresión. Tercera característica principal, la existencia de fuentes de información independiente. Ya. Acá es importante la fuente de información pública porque le da independencia ideológica a partir de lo que puede decir el gobierno de turno, que no siempre dice la verdad. Un buen ejemplo de esto es lo que aconteció con el ex ministro de Salud en Chile, queridos estudiantes. Y libertad de asociación de los ciudadanos, en la cual uno puede formar organizaciones políticas independientes, participar en ellas y presentar representantes para votar a través de las urnas. Queridos estudiantes, la democracia es un derecho, y esto está consignado en el artículo 4 de la Constitución Política de Chile. ¿Y qué indica el artículo 4 de la Constitución Política de Chile? Que Chile es una democracia, que Chile es una república democrática, que Chile es una democracia, es una república democrática. Entonces, hay un ruido extraño, no sé por qué, no sé qué sucede. Extraño. Ya, entonces, principales características de la democracia. Entonces, a partir de lo que hemos visto en el día de hoy, jóvenes del primero medio B, comentarios, dudas, interrogantes, pueden preguntar, soy todo oídos, queridos estudiantes, preguntas, dudas e interrogantes, queridos estudiantes del primero medio B, a partir de los videos y la guía, muchachos o muchachas, algún comentario, reflexión, interrogante.
del significado de la democracia, en qué consiste la democracia, cuáles son los límites, sus complejidades, su origen histórico, entre otras cosas. O sea, don Vicente, claramente la dictadura militar de Pinochet no fue una democracia, puesto que no existía Estado de Derecho, tampoco existían partidos políticos. Se quemaron los registros, o desaparecieron los registros electorales. Entonces, Vicente, esto duró casi 17 años. Desde 1973 a 1990 no existió democracia representativa en Chile. Ante todo, lo que existió durante esos años fue una dictadura militar, en la cual existía una junta de gobierno que encarnaba el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y tomaba decisiones políticas a través de su potestad reglamentaria o a través de decretos con fuerza de ley. Vicente, a todos ustedes. ¿Esa es tu pregunta, Vicente? ¿Cómo fue esa dictadura si no había democracia? Pero, ¿le quedó claro la respuesta que yo le entregué? Sí, profesor. Perfecto. Te presente. El golpe de Estado derivó en una dictadura militar. No fue democracia, Vicente. No fue democracia. Durante 17 años duró esta dictadura militar. 17 años, ojo. Ya. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios, chiquillos? Primero medio B. ¿Alguien más? Antonia, Camila, Sofía, Filip, Rocío, Francisca, Cata, Vicente, Martín, Rocío, Francisca, Valentina, don Nelson, Pablo, Camila, Tomás. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, comentario, interrogante? Muchachos, muchachas, queridos estudiantes. ¿No? Ya. Muchachos, entonces, hemos continuado con la guía número 7 acerca de la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿En qué consiste la democracia? Sus principales características, ejemplos históricos. Por lo tanto, entonces, esperando a partir de los videos temáticos, más el documento 7 haya quedado más claro algunas principales características que estructuran la democracia. Entonces, para finalizar, dos orientaciones. La primera orientación, faltan 10 alumnos que me entreguen la guía número 6. Por favor, entréguenmela a la brevedad posible. Por favor, chiquillos, se los voy a agradecer. Por favor, gracias. Y por favor, aquellos estudiantes que puedan encender su cámara las próximas clases, háganlo, por favor. Se los voy a agradecer, háganlo. No tengo ningún problema. Puedo aclarar todas las dudas que ustedes estimen conveniente y eso. Sin hacer más comentarios, queridos estudiantes, que tengan una gran semana. Abrazos y cuídense mucho. Fue un agrado hacer clases. Que estén bien. Adiós. Adiós, que estén bien, Sí, chiquillos. profesor. Adiós, que estén bien. Chao. Buena semana. Adiós. Cuídense.